Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin, y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Gloria sea su nombre. Recuerden que este estudio va a quedar grabado, amén. Para todos ustedes va a quedar grabado también en YouTube, entonces eventualmente van a poder encontrarlo yendo a YouTube, Karina Guidi, Libre al Fin, y ahí van a encontrar Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Filipenses, etcétera, y van a encontrar eventualmente también Colosenses, un libro extraordinario. El apóstol Pablo se encontraba en prisión cuando él escribió esta epístola a la iglesia de Colosas. Amén. Él se encontraba en prisiones, pero prisionero, como él decía, prisionero de Cristo Jesús, y no de los hombres, no de Roma, sino un prisionero del Señor Jesucristo. Es decir, el Señor en este momento me quiere en este lugar, y en este momento yo aquí me voy a quedar hasta que el Señor diga. Eventualmente él salió, claro, pero esta es el aceptar la voluntad del Señor y el poder ser usado aún dentro de una prisión. Y él fue usado poderosamente dentro de la prisión para escribir estas 13 maravillosas epístolas que hoy tenemos. Estuvimos estudiando entonces Colosenses capítulo 1 del 1 al 14. Vamos a seguir a partir del versículo 15 hoy. Dice así la palabra del Señor: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor Jesús, Él es la expresa imagen del Padre. El Señor Jesús, Él es toda la plenitud de la deidad. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Usted quiere conocer a Dios. Usted quiere saber quién es Dios, cómo Él obra, cómo Él piensa. Entonces tiene que leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lea los evangelios y ahí va a poder ver el carácter de Cristo, la personalidad de Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, Él es una persona. Dios es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Y vemos aquí esta palabra en el versículo 15, ¿cuál es la imagen del Dios invisible? El Hijo es la reproducción exacta del Padre, es una imagen derivada, una imagen que sale del mismo Padre, gloria a Dios, pero que es Dios. Jesús, Él es Dios, amén. El primogénito de toda criatura o de toda creación. En efecto, quiere decir que Jesús es el creador de todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, como dice la palabra. Y esa es la obra creadora de Dios, el Padre de toda creación. Dios el Padre, y todo fue hecho a través de la persona del Señor Jesucristo. Habían ciertos problemas con la iglesia en Colosas, y el problema era la supremacía de Cristo como Dios, como la cabeza de la iglesia. Cada una de las epístolas que fueron escritas para atender a diferentes problemas doctrinales y situaciones que habían acontecido por falsas doctrinas que estaban entrando sigilosamente a las diferentes iglesias, como a los corintios, como a los gálatas, con el legalismo, los judaizantes, predicando que otra vez debían circuncidarse, etc. Y aquí en la iglesia en Colosas era el asunto de la supremacía de Cristo. Cristo, Él es Dios, y Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, y Cristo, Él es la cabeza de la iglesia. Habían diferentes creencias
tendencias, tanto una como la otra. Habían 3 diferentes tendencias en ese tiempo que existen hoy mismo, como el asceticismo. El asceticismo básicamente enseña que uno debe apartarse de todas aquellas cosas que son placenteras en esta vida. Todo lo que es placentero de cualquier manera es pecado y uno debe apartarlas. Por otro lado, y de esta manera entonces estaría agradando a Dios. Y por eso, por ejemplo, tenemos ciertas personas que se van a un monte, un grupo de monjes, y allí duermen arriba de un banco de madera dura o arriba del suelo, sin almohada. Hay ciertas cosas que no pueden comer o no pueden tomar. Todo aquello que sea placentero al ser humano, eso directamente es pecado y no se puede participar en nada de eso. Entonces, supuestamente, el agradar a Dios o la salvación era a través de prohibiciones. Después estaba el legalismo, lo cual está en el mundo entero. El legalismo en el que el hombre podía agradar a Dios, el hombre puede obtener el favor de Dios, las cosas del Señor, las promesas del Señor, a través de obedecer mandamientos de hombres. Esto es lo que prevalece en la iglesia hoy en día. Lo que prevalece en las denominaciones. Mayormente las denominaciones tienen un sistema así, un sistema legalista. Y también mezclado con un poco del asceticismo. Entonces, el legalismo hace pensar a las personas, a los creyentes, que obedeciendo a estos hombres, sometiéndose bajo el dominio, el control, las estrategias, los métodos, los mandamientos de estos hombres, estaríamos de esta forma agradando al Señor. Y cuando en realidad se están agradando a hombres, pero no se está agradando al Señor. No podemos agradar a los dos. No podemos. Por eso Pablo dijo claramente, o estoy yo agradando a los hombres o estoy agradando al Señor. Si estoy agradando a los hombres, ya entonces cesé de ser un siervo del Señor Jesucristo. Las denominaciones funcionan de esa forma. Hay muchos mandamientos. El Señor Jesucristo lo dijo claramente. Prefieren obedecer mandamientos de hombre por encima de la misma palabra de Dios. Y después la otra tendencia era el gnosticismo. El gnosticismo viene siendo algo como la nueva era. Cada uno hace de cualquier cosa su creencia, su fe, su Dios, su manera de ver las cosas. Y entonces el gnosticismo es algo un poco más liberal. Cada uno cree más o menos en lo que le parece que es Dios, en lo que le parece que le agrada a Dios. Y entonces de esa forma se le conoce un poco como la nueva era hoy en día. Todo está incluido, todo está permitido, siempre y cuando uno no le haga mal a nadie. Y estas eran las tendencias de aquel tiempo y básicamente no ha cambiado mucho en el día de hoy. Veamos cómo dice el próximo versículo 16. Porque por Él, por Cristo, fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Todo esto está hablando de Cristo, por supuesto, demuestra la justificación del título dado a Cristo en el versículo anterior, cuando dice que Él es la imagen del Dios invisible, dice el primogénito de toda creación. Él es lo primero de toda creación. ¿Por qué? Porque todo fue creado por Él. Amén. No significa que Jesús tuvo un principio. Jesús sí tuvo un principio como hombre. Amén. Como hombre. Es decir, la humanidad de Cristo tuvo un principio, pero Él siempre existió. Se le conoce como la preexistencia de Cristo. Amén. Todas las cosas fueron creadas por Él. Las cosas que se pueden ver, las cosas que no se pueden ver. Por eso dice dominios, reinos, tronos, principados, potestades. Todas los seres celestiales, todas las criaturas vivientes, los ángeles santos, ángeles caídos, todo fue creado por Él. Por supuesto que los ángeles caídos se convirtieron en eso que son hoy debido a su rebelión en contra
en contra de Dios. Y Cristo, Él es el creador de todo. El 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Amén. Cristo no existió desde el momento de la encarnación, desde el momento en que vino a este mundo como un bebé. Cristo siempre existió, es su preexistencia. Todas las cosas se cumplen dentro de esta esfera de su personalidad y son dependientes de ella. Todas las cosas subsisten por Él, para Él. Gloria sea el nombre del Señor. Todo que está totalmente controlado y todo está sobre su mano. Esta es la soberanía de Dios. Esta es la supremacía del Señor. Su preexistencia. Siempre Cristo existió. Siempre. En su humanidad fue en un momento determinado. Gálatas 4:4 lo dice. 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la supremacía. Otra vez, aquí vemos como Pablo está enfatizando este hecho en la carta a los colosenses, en el que Jesucristo, Él es la cabeza del cuerpo, Él es la cabeza de esta iglesia, Él es el creador del mundo y Él también es la cabeza de la misma iglesia, porque la iglesia subsiste por Él, la iglesia fue creada por Él, la iglesia existe por Cristo Jesús, amén. La iglesia está en este mundo sostenida por su mano. Es el cuerpo de Cristo Jesús y Él es la cabeza, es decir, el que dirige a este cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, que son todos los redimidos, todos los nacidos de nuevo, todos aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Gloria a Jesús. Y esto era algo que debían entender estos colosenses. El que es el principio, a Cristo, Él es el origen o el principio de la iglesia. No habría iglesia si no fuera por Cristo, ¿entendemos? ¿Ah? Habrían otras cosas que se le puedan llamar, no sé, congregaciones o grupos religiosos. Pero iglesia no existe sin Cristo. No existe iglesia sin Cristo, sin lo que Cristo hizo en la cruz. Y el Señor enviando el Espíritu Santo, el Consolador, tras el bautismo con el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, la inauguración oficial de la iglesia. Gloria a Dios. Porque la iglesia es un grupo de personas completamente diferente a cualquier otro grupo que exista en este mundo. Pueden haber muchos grupos religiosos, pero la iglesia es otra cosa. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo y es un organismo lleno del poder de Dios. Aleluya. Cristo, Él es el origen, Él es el principio de la iglesia. Él dice el primogénito de los muertos. Cuando dice el primogénito de los muertos, como algunos han dicho que Jesús murió espiritualmente y eso es una aberración total y completa, porque al decir eso están diciendo que Jesús tuvo que nacer de nuevo, como yo tuve que nacer de nuevo, como cualquier pecador tuvo que nacer de nuevo. Y si tuvo que nacer de nuevo es porque había pecado en él. Sin embargo, sabemos que en él no hubo pecado, no hubo defecto, no hubo ningún tipo de mancha. Eso es lo que la palabra nos dice. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz, mediante la sangre de su cruz. Aleluya. Ay, ¿por qué predican la cruz? Bueno, por esto predicamos la cruz, porque la Biblia predica la cruz. La Biblia enseña la cruz. La Biblia levanta a un hombre, 100% hombre, 100% Dios, en una cruz, en un madero
como la única solución, diciéndole al mundo entero, esto es lo que es necesario para que tu pecado pueda ser lavado, pueda ser limpiado, pueda ser quitado. Dios convirtiéndose en hombre. Gloria a Dios. Oh, bendito sea su nombre por siempre. Para que en todo tenga la preeminencia. Cuando dice primogénito de los muertos, no se refiere a que Jesús es nacido, tuvo que nacer de nuevo, como muchos enseñan, sino más bien que Él fue el primero que se levantó de entre los muertos con respecto a la resurrección para nunca morir jamás. Para que en todo tenga la supremacía o la preeminencia, Él es por encima de todo, cómo se relaciona con la iglesia. Otra vez, no es que la iglesia empezó y entonces Cristo, no hay iglesia sin Cristo. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Esta plenitud denota la suma total de todos los poderes divinos, de todos los atributos. Todos los atributos de la deidad, aleluya, son colocados en Cristo, habitan en Cristo. Entonces, el Señor Jesucristo, en Cristo Jesús, habita toda plenitud, todo atributo de la deidad, aleluya, todo poder divino, aleluya, toda esencia divina habita en Cristo Jesús, en la persona de Cristo. Amén. Gloria sea su nombre. Por eso esto es algo muy complicado, que lo puedan entender. No es difícil entenderlo, pero como cierran sus corazones, me refiero a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no creen nada de esto, porque ellos no creen que Jesús es Dios, ¿no? Sino que Jesús es un Dios. Ellos creen en Jehová, es decir, es Dios, es Jehová, pero Jesús no. Jesús es un gran profeta quizás, pero no es Dios, no es Dios encarnado. Y tú puedes creer en Jesús, tú puedes creer que Jesús murió en una cruz también, puedes creer que resucitó, pero si tú no crees que Jesús es Dios, como dice aquí en la palabra, que en Él habita toda la plenitud de la deidad, es decir, Cristo, Él es Dios. Entonces hay un problema tremendo. No se está creyendo la preexistencia de Cristo, sino que, bueno, Cristo es uno que nació como cualquier hombre pueda nacer y que fue un gran ejemplo, un hombre muy bueno, muy carismático, que hizo cosas muy, muy buenas, que ayudó a mucha gente, que le dio de comer a los pobres, que sanó a muchos otros, que tenía grandes enseñanzas con hermosas moralejas. Amén. Pero ese Jesús no puede salvar a nadie. Y tristemente los testigos de Jehová, como muchos otros, tienen un concepto total y completamente erróneo de la persona de Cristo, de la supremacía de Cristo, de la deidad de Cristo. Por lo tanto, aunque crean en Cristo, porque ellos dicen, sí, nosotros también creemos en Cristo. Sí, también Él murió, sí. Pero no creen que Jesús es Dios. Por lo tanto, no hay salvación. No hay. No existe, no puede haber salvación, porque el creer en Cristo conlleva ciertas cosas. ¿Amén? Tú puedes decir, yo creo en Cristo. Bueno, sí, creo en Cristo como un profeta o un buen hombre, un hombre carismático, uno que hace milagros. Pero creer en Cristo significa que tú estás creyendo que Cristo es Dios, que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo siempre existió, la preexistencia de Cristo, que Cristo, Él tuvo que venir, Dios encarnado, Dios convertido en un hombre, Jesucristo, para vivir una vida perfecta, para ir a una cruz, derramar la sangre de su vida por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos, fue exaltado y que hoy se encuentra sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por los santos. Tú tienes que creer ciertas cosas de Cristo, ¿entiendes? No es que creo en Jesús como uno que vivió en algún tiempo en la historia pasada, como si estuviera diciendo, sí, yo creo en Cristóbal Colón. No, es Jesucristo de Nazaret, como lo está diciendo aquí en las Escrituras. En Él fueron creadas todas las cosas. Amén. Todo fue creado por Él y para Él. Él es antes de todas las cosas. Esto también debe ser creído. Por Él todas las cosas subsisten. Él es la cabeza del cuerpo. Él es el principio de todo. Él es el primogénito.
En Él está toda la supremacía. A Él le fue dado, ¿verdad?, esta perfecta voluntad del Padre en que se convirtiera en la expiación, en que se convirtiera en la propiciación por todos nosotros, que se convirtiera en la ofrenda, en el sacrificio. Gloria a Jesús por todos nosotros. En Cristo es que fue oficiada la mediación. Cristo, Él mismo, fue el mediador entre Dios y los hombres, la expiación perfecta. El versículo 20 por eso nos dice aquí, y por Él, es decir, por medio de Cristo, y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué poderoso este versículo. Aquí nos dice claramente de qué manera es que esta reconciliación fue llevada a cabo. Y fue por medio de la cruz, por su sangre, por la sangre de su cruz. Se refiere al resultado de la fe en la cruz. El resultado de la fe en la cruz es reconciliación, trayendo paz. Esa paz que resulta en la justificación. Tenemos paz con Dios solamente a través de Jesucristo, de la sangre de su cruz. Demuestra que su sangre fue la manera en la que fue satisfecha la demanda o fueron satisfechas las demandas justas de la ley quebrantada. Todos hemos quebrantado la ley. Y Cristo, con la sangre de su cruz, su vida perfecta y ese sacrificio, cumplió con todo lo que la ley demandaba que el hombre cumpliera, que no pudo cumplir, sino que quebrantó la ley de Dios. Y entonces Cristo cumplió la ley perfectamente en toda su vida, jamás falló en ningún punto de la ley, y además también Él pagó lo que la ley quebrantada demandaba. La ley quebrantada por el hombre demandaba la muerte del hombre. Entonces Cristo pagó la deuda nuestra, porque Él nunca quebrantó la ley. Él pagó la deuda que nosotros habíamos incurrido al quebrantar la ley de Dios. Es decir, demanda muerte. Amén. Demanda muerte. Cristo muere como el sacrificio perfecto, pagando la deuda del hombre y libertando al hombre. Gloria a Jesús. Pagando por todo pecado y de esta manera resucitando, por supuesto, lo cual nos da el resultado completo de esta gran victoria que Cristo obró por todos nosotros. Dice el versículo 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Es decir, hemos sido reconciliados no por una obra que hayamos hecho, no porque fuimos a una iglesia, no porque fuimos a una campaña un día, sino que nosotros hemos sido reconciliados, dice, en su cuerpo de carne. Gloria a Dios. Por medio de la muerte. ¿De qué habla? De la cruz. Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. El Señor nos puede presentar al Padre de esta forma como santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios el Padre y delante de Cristo mismo, a través del sacrificio que Él hizo. Somos nosotros santificados por su muerte. No somos santificados por nuestros sacrificios, por nuestras obras. No somos llamados justos gracias a algo que nosotros hayamos hecho o que estemos haciendo o que vayamos a hacer en un futuro. No, nosotros somos lavados, somos santificados y somos justificados por su muerte. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué significa esto? Que nosotros no podemos obrar estas cosas en nosotros mismos.
que nosotros no tenemos una capacidad, ningún tipo de capacidad salvífica, ningún tipo de capacidad santificadora, sin importar cuán piadosas y cuán elogiables sean esas obras. Estas cosas Dios no las puede recibir como el medio de la justificación, sino que el único medio de la justificación es su mismo Hijo muriendo en una cruz. Y ese es el único medio para que los hombres puedan ser salvos. Salvos del pecado, salvos de la condenación, salvos del infierno eterno. Gloria a Jesús. El 22 otra vez dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de Él, si en verdad... Escuche, esto es muy importante, el 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¡Oh, qué palabras tremendas! Aquí nos está dando una condición. Todo esto que Cristo hizo en la cruz es para vosotros. Estas bendiciones, estos beneficios, esta salvación tan grande. Pero dice, si en verdad permanecéis, porque entran. No es tan difícil entrar. Es creer verdaderamente, es a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo y su obra en la cruz. Y la persona entró, nació de nuevo. Pero luego dice, permanecer. Amén. El que permanece en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos dice en las 7 cartas a las iglesias de Asia, el que venciere hasta el fin, ¿verdad? Y entonces hay promesas gloriosas, le daré la corona, se sentará en mi trono, le daré una piedrecita blanca que llevará su nombre, etcétera, etcétera. Esto es al que venciere, esto es al que permanece. Dice, si en verdad... Es decir, que realmente permanece. Y permanecéis fundados y firmes en la fe. Firme en la fe. Fundamentado en la fe. Con plena certidumbre de fe, como también dice la palabra. De fe. ¿Fe en qué? ¿Fe en mí? ¿Fe en mi iglesia? ¿Fe en mi denominación? ¿Fe en el apóstol? ¿Fe en un pastor? ¿Fe en mi ministerio? ¿Fe en mis obras? No, no. No, ese no es el fundamento, esa no es la firmeza, sino que está firme y fundamentado en la fe, justamente de lo que está hablando todo el texto, la fe en el cuerpo de Cristo Jesús, la fe, dice, por medio de su muerte, fe en la muerte de Cristo Jesús, fe en la cruz de Cristo, fe en su sangre, como lo quieran decir, pero todo significa lo mismo. Y luego dice, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. El Evangelio solamente puede traer esperanza. Al hombre que está muerto en delitos y pecados puede avivarlo. Puede traer vida donde hay muerte. Por eso dice, permanecer fundado y firme sin moveros. Es decir, no mover la fe a otra cosa. No trasladar la fe y la confianza y la dependencia en otra cosa fuera de esta fe. Sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Gloria, gloria sea el nombre del Señor. Me encanta este texto, hermanos. Esto es algo que debemos estar estudiándolo día y noche. El fundamento de la fe, del cual el objeto siempre debe ser la cruz de Jesús. Y al mismo tiempo dice que es posible no seguir en la fe, porque si dice que debemos permanecer fundados y firmes en la fe, está diciendo que es posible que algunos no estén siendo fundados y estando firmes en la fe. Y la fe es Cristo, la fe es su cruz, sin moveros, sin alejarse de la cruz de Cristo, sin alejarse del medio por el cual hemos entrado. Esta es la esperanza del Evangelio. Esto es lo que hemos oído. Esta es la manera en la cual hemos sido introducidos en esta vida con Dios. Fue a través del Evangelio, y el Evangelio es la cruz de Cristo Jesús.
Y luego dice, el cual es predicado a toda criatura debajo del... Se refiere a que este es el mensaje que es predicado a todo el mundo, en el sentido de que es el único mensaje que debe ser predicado. Es el mismo mensaje para todos. Es el mensaje es exactamente el mismo, no importa de qué raza, de qué condición social, dónde vivan, qué personas sean, qué hayan hecho antes, no importa. Es el mismo mensaje. La cruz de Cristo es para todo hombre. Y ese es el significado del nuevo pacto, del cual Pablo, como dice aquí, él fue hecho un ministro del mensaje de la gracia de Dios, para dar a todos nosotros el entendimiento que le fue dado a él por medio de Cristo. El Señor Jesucristo le dio a Pablo el significado de la cruz, el significado del nuevo pacto, y esto es lo que él nos dio a todos nosotros. Gloria a Jesús. Luego dice en el 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, dice por segunda vez, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Usted está viendo esta consagración, porque este tipo de consagración de los ministros del Evangelio es muy escasa hoy en día en aquellos que dicen ser llamados por el Señor. Muy poco se ve de esto. Y sobre todo acá en Estados Unidos hay un gran comodismo. Vea estas palabras, por favor, que dice que él se goza en los padecimientos que estaba viviendo. Es decir, Pablo estaba en prisión cuando él escribió esta epístola. Él estaba sufriendo por causa de la justicia. Y él estaba pasando por situaciones que sabemos que el enemigo estaba siempre y constantemente detrás de Pablo, oponiéndosele al mensaje y obrando a través de sus ministros, porque también están los ministros de Satanás, para oponérsele al mensaje de la cruz de Cristo, y lo hará como no lo hará con ninguna otra cosa. Usted puede predicar sobre cómo tener un mejor matrimonio, cómo educar a sus hijos, puede predicar sobre muchas cosas, sanidad, milagros, motivación personal, pensamiento positivo. No va a tener oposición por ese lado, pero predique la cruz de Jesús. Y ahí entonces experimentará lo que es la oposición, porque Satanás justamente ahí es donde está todo su odio y toda su fuerza para no permitir que la gente oiga el mensaje de la cruz de Jesús, la palabra de la cruz, que es locura a los que se pierden, pero a nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Él sabe que en la cruz está el poder de Dios. Él sabe que en la sangre es que está el poder de Dios. Y él sabe que por la cruz de Jesús es que él ha sido derrotado. Todos los poderes de las tinieblas han sido derrotados. Entonces entendamos que cuando estamos oyendo otros mensajes, no hay oposición ahí. La gente va, la gente aplaude, a la gente le gusta. Aunque hayan algunas cosas buenas que se digan, pero no son la cruz. Y Satanás ha sido muy astuto y tristemente ha logrado en muchos sectores de la iglesia que no se predique la cruz de Jesús y que se prediquen estas otras cosas. Cómo vivir una buena vida, cómo ser un mejor ser humano, etc. Pero que no se predique la cruz de Cristo. Y ha logrado, tristemente, desvirtuar y descaracterizar el mensaje, que es el mensaje de la iglesia. El mensaje de la verdadera iglesia es la cruz de Cristo. No hay otro. Si tú eres la iglesia, si tú eres parte del cuerpo de Cristo, es por la sangre de su cruz. Tú no eres parte del cuerpo de Cristo porque hayas oído un gran mensaje motivacional o un pensamiento positivo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo por la sangre de su cruz. Solamente eso te hace parte y solamente eso te justifica delante del Señor. Sigue diciendo el texto, hermanos.
Gloria a Dios. Dice el 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Se refiere el antiguo pacto, que se encontraba en sombras, en tipos, en símbolos, totalmente revelado a través del sacrificio de Cristo en la cruz, lo cual ratificó su sangre, ratificó este nuevo pacto que está basado en mejores promesas. Gloria a su nombre. Esto es lo que nos está diciendo aquí el texto. Pablo estaba en las prisiones cuando él escribía esto. Él dice claramente que él es un ministro y no un mediador. No, él no es el mediador, él es un ministro. Un trabajador, un obrero, un predicador, y la manera en la cual dice el camino y manera de administrar esta obra, gloria a Dios, es según la dispensación de Dios, es según la voluntad de Dios, para que se cumpla la palabra de Dios, para que Él pueda cumplir aquello para lo cual ha sido llamado. El apóstol, él decía que él se negaba a desviarse de su propósito por alguna otra cosa en su vida. No, él iba a seguir recalcando en lo mismo. Él iba a seguir manteniendo una posición central en cuanto al Evangelio, que es la cruz de Jesús. Por eso es que Pablo tuvo tantos enemigos. ¿Cómo los eran llamados esos enemigos? Dice, enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué de la cruz de Cristo? No decía enemigos del mensaje de la prosperidad o enemigos del mensaje de las señales y milagros. No. Enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y quién es el que encabeza esa enemistad? Es Satanás, sus ángeles caídos, espíritus de demonios y todos los ministros de Satanás. Esos son los que están en esta enemistad poderosa, fuerte, aguerrida en contra de la cruz de Cristo. Por eso no se está oyendo tanto este mensaje, la cruz de Jesús, la sangre del Cordero. Y tristemente, al no oírse este mensaje, tampoco va a haber Espíritu Santo. Habrán otras cosas, habrá un show, puede haber una gran presentación, pero no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido reemplazado por métodos humanos, por métodos religiosos, por una gran presentación de Hollywood, porque al quitar la cruz, al quitar la sangre, el Espíritu Santo ya no está. Entonces se siente que hay una cierta falta y el hombre trata de llenar ese vacío de la presencia del Señor a través de tácticas humanas, a través de las cosas del mundo. Solamente la cruz va a traer al Espíritu Santo en todo su poder y toda su magnificencia y en todo lo que solamente Él puede hacer como el supervisor de la iglesia. Gloria sea el nombre del Señor. Es una gran bendición todo este texto, hermanos. Así que aprovechemos a estudiar juntos la palabra del Señor aquí todos los días. Para terminar, por lo menos de leer el capítulo 1, dice así. Vuelvo a leer el 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Oh, gloria a Dios. ¿Acaso no quisiera usted tener también este poder? Que podamos nosotros ser usados por el Señor para anunciar cumplidamente la palabra del Señor y ser usados poderosamente por el Espíritu Santo. Gloria a Jesús,
Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Nos encontramos en el próximo programa aquí en Libre al Fin. Como alguém que encontrou grande amigo e em seu rosto renasceu a alegria. Como alguém que vê na noite linda estrela e ansioso espera a luz de novo dia. Como alguém que vai em busca de sonho e que nada pode lhe fazer parar. Em sua vida tudo faz sentido. É o amor de Deus que está em seu olhar. O sinal de escolhido que espera no Senhor. Você também precisa ser assim. Não importa os problemas, vai vencendo pela fé. Deus é quem cuida de ti. É o sinal de escolhido que espera no Senhor. Você também precisa ser assim. Não importa os problemas, vai vencendo pela fé. Deus é quem cuida de ti. Como o pássaro que voa livremente, procurando um novo espaço para sobreviver. Mesmo contra o vento, ele vai em frente. Nem a tempestade pode lhe deter. Na esperança de encontrar lugar seguro, é o que dá forças para prosseguir. Bate suas asas e luta contra o vento, sempre com cuidado para não cair. Sinal de escolhido que espera no Senhor. Você também precisa ser assim. Não importa os problemas, vai vencendo pela fé. Deus é quem cuida de ti. É o sinal de escolhido que espera no Senhor. Você também precisa ser assim. Não importa os problemas, vai vencendo pela fé. Deus é quem cuida de ti. Deus é quem cuida de ti. Kneel at the cross
Christ will meet you there. Come while he waits for you. Listen to his voice. Leave with him your care and begin life anew. Kneel at the cross. Leave every care. Kneel at the cross. Jesus will meet you there. Kneel at the cross. Give your idols up. Look unto realms above. Turn not away to life's sparkling cup. Trust only in his love. Kneel at the cross. Leave every care. Kneel at the cross. Jesus will meet you there. Kneel at the cross. Leave every care. Kneel at the cross. King Jesus will meet you there. King Jesus will meet you Hola, te habla Cristina Herrera y quiero compartir contigo un pensamiento de nuestro hermano Charles Spurgeon. Las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. Recuerda escuchar Palabras de Vida los días lunes, miércoles y viernes, 7 de la mañana, hora del este, y en su horario de repetición, 6 de la tarde y 10 de la noche. Allí reviviremos sermones de nuestro hermano Charles Spurgeon. Te invito a que te conectes. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la
la salvación. Ven a tomarla que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par. Pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi
can heal the wounded soul? What can make us white as snow? What can fill the emptiness? What can mend our brokenness? Our brokenness. Mighty, awesome, wonderful is the Holy Cross, where the Lamb laid down his life to lift us from the fall. Mighty is the power of the cross. What restores our faith in God? What reveals the Father's love? What can lead the wayward home? What can melt a heart of stone? What can free the guilty ones? What can save and overcome? And overcome. Mighty, awesome, wonderful is the Holy Cross, where the Lamb laid down his life to lift us from the fall. Mighty is the power of the cross. It's a miracle to me, and it's still a mystery. It's a miracle to me, power of God for those who believe. Mighty, awesome, wonderful is the Holy Cross, where the Lamb laid down his life to lift us from the fall. Mighty, awesome, wonderful is the Holy Cross, where the Lamb laid down his life to lift us from the fall. Mighty is the power of the cross. Mighty is the power of the Mighty is the power of the mighty is the power of mighty Estás escuchando Mi Radio C4.